Vamos a dividir el mensaje, vamos a hacer dos mensajes. Esta es la parte primera, porque es un poquito, está extenso y es bastante interesante. A mí las dos profecías más que me han impresionado más, primero fue Isaías 53, la primera profecía que yo recuerde desde muy chico, que es de la Biblia, respecto a la venida del Señor Jesús. Isaías 53 me impresionó todo el tiempo. No sé, a veces dudaba mucho de esa profecía cuando yo era un incrédulo, pero ahora veo que 800 años antes de que el Señor viniera, estaba profetizado exactamente cómo iba a morir el Señor. Y otra de las profecías que también me impresiona mucho ahora, con el hermano Frank, que nos ha dado estudios en estos últimos años, es sobre las 70 semanas de Daniel. Está profetizado desde 500 años antes de la venida de Cristo. Está profetizada su venida, su primera y segunda venida, y está profetizada la muerte del Señor Jesús. En el libro de Daniel, capítulo 9, que vamos a darle lectura, se profetiza, es el único pasaje en todo el Antiguo Testamento que dice la fecha en que iba a morir Cristo. En todo el Antiguo Testamento es el único pasaje con la fecha exacta en que se tenía que quitarle la vida al Mesías. No podía vivir más el Señor Jesús porque estaba marcada, profetizada por medio del profeta Daniel. Dice el tema, el regreso de Cristo profetizado. Vamos a ver el regreso de Cristo que está profetizado en el Antiguo Testamento con varios profetas, muchos profetas, pero en esta ocasión vamos a estar viendo a Daniel. Y también está profetizado por él mismo. En los evangelios hemos estudiado y hemos visto que el Señor mismo profetiza sobre su segunda venida, sobre los dos aspectos de su segunda venida. Recuerden el aspecto invisible y el aspecto visible. Daniel también habla de los dos aspectos, invisible y visible, de la venida de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, como profeta, el apóstol Pablo está profetizando, está diciendo que el Señor Jesús no iba a venir sin que antes vinieran la apostasía y se manifestara el hombre de pecado. Todos los escritores de la Biblia, recuerden que son profetas, todos hablan la palabra de Dios, se les dio el mandamiento de anunciar las buenas nuevas o el mensaje divino, todos. Y el apóstol Pablo ahí está profetizando que iba a venir el Señor Jesús y antes iba a venir la apostasía, el hombre de pecado. Ahorita vamos a ir allá, vamos a leer primero Daniel 9. Capítulo 9, versículos del 20 en adelante. Se hablan de 70 semanas. Vamos a tener que saber algo, que estas semanas no son de días, sino de años. No son 7 días, sino son 7 años. Cada semana son de 7 años. Les decía a los hermanos en mi trabajo, el hermano Rafael, que ya conocen algunos de ustedes, les decía, hermano, nadie sabe cuándo va a venir Cristo. La hora y la fecha no la sabemos. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Estudiando el libro de Daniel, le puedo asegurar que falta una semana para que Cristo venga. Le dije al hermano. Ya sé por dónde va, hermano. ¿Verdad, hermano? Falta una semana. Falta una semana para que Cristo venga. Desde hace 2000 años, falta una semana para que Cristo venga. Amén. Vamos a ver por qué falta una semana. Porque así lo dice el libro de Daniel. Vamos a leer ahí sobre las 70 semanas de Daniel. Fíjense. Las 70 semanas de Daniel se dividen en 3 partes. Se divide en 3 partes, las 70 semanas. Vamos a leer ahí, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando. Daniel estaba orando y hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este es el ángel Gabriel que vino a él, ¿ya? Enviado por Dios. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y continúa en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Son 70 semanas y si sacamos cuentas son de 7 años cada semana. 7 por 7 serían 490 años. 490 años en total, ¿verdad? Serían 490 años. Los años son de 360 días. Los pone el Señor aquí en su palabra de 360 días, porque también habla de días en más adelante. Entonces vamos a ir sacando cuentas y dice este ángel Gabriel le decía a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y este es el pueblo de Israel. Dios ha escogido un pueblo en todo el mundo, de todos los pueblos que hay, escogió solo un pueblo, y sobre ese pueblo Dios maneja el tiempo en la tierra. No depende de ningún otro pueblo, así sea el pueblo más poderoso, así sea Estados Unidos, así sean los chinos, etcétera. Dios no se rige por esos pueblos, Dios se rige por el pueblo de Israel. Lo que suceda en ese país de Israel es lo que Dios está viendo y está marcando el reloj, la cuenta regresiva para que Cristo venga. No importa lo que suceda en otras partes del mundo, Dios está sobre ese pueblo. Y está predicho todo sobre ese pueblo. Y dice que están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. La capital del mundo va a ser Jerusalén. Esos países que están alrededor de Israel son los países más importantes del mundo, porque determinan el futuro de todo el mundo. No es ni Inglaterra, no es Estados Unidos, no son los aliados, son los países que están alrededor de Israel, de donde va a salir el anticristo y donde va a estar el centro de la atención sobre esa zona. Así dijo el Señor Jesús, o Dios, el Señor Jesús, desde hace 2500 años, que ahí iba a terminar la era de los gentiles, y lo podemos ver en las noticias, que es el principal punto, centro de atención en las noticias. Israel, todo el Medio Oriente. Como lo había predicho su palabra hace 2500 años, se está cumpliendo. Era un pueblo que hace 2000 años quedó sin nación, no tenía país, los judíos anduvieron errantes por todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que no iban a desaparecer? Cuando muchos pueblos se han quedado sin países y han desaparecido. En 1948 se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el país de Israel. La ONU dijo: este va a ser para los judíos, este país, porque antes no tenían país, ellos tenían 2000 años sin país. Después de que aquí quedara destruida la ciudad de Jerusalén, en el año 70, ellos fueron desterrados de ahí, no tuvieron país por casi 20 siglos, por 2000 años casi. Y la ONU les dijo: este va a ser su país, y volvieron los judíos a ese país nuevamente. Entonces vemos, la profecía se está cumpliendo, el Señor los iba a llamar a un lugar, y cuando el Señor sabe el tiempo y la hora, iba a venir. Todos estamos viendo que se va cumpliendo conforme van pasando los años, lo que estamos estudiando en la historia, todo se está cumpliendo. Por eso es que les decía, esta profecía, analizándola y viendo la profundidad, impresiona. 2500 años después, se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra.
Dice el versículo 24 que están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Adelante, hermanos, Dios les bendiga. Y dice, sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación. Y esto es la injusticia. Iba a terminar la injusticia, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y esto es para que venga el reino. Después de estos 490 años, Cristo iba a venir y va a establecer su reino. ¿Desde cuándo se comenzó a contar las semanas? Dice, cuando en sus libros y en sus Biblias de estudio, si tienen oportunidad de leer abajo, está súper interesante lo que escribe Scofield allá abajo. Y dice que comienzan a contar desde que se iba a restaurar la ciudad de Jerusalén. Hay un rey que se llamaba Artajerjes, que lo podemos leer en Nehemías, que le da la orden a Nehemías y el permiso de restaurar la ciudad de Jerusalén. Y aquí le vamos a poner que de aquí parte. Reconstrucción, perdón. Aquí es la reconstrucción de Jerusalén y de ahí inician las 70 semanas. Iban a pasar, dice el versículo, vamos a seguir leyendo. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende. Estamos en Daniel, capítulo 9, versículo 25. Si no tiene, el hermano Noé traía como 3 Biblias por ahí, para poderles dar una Biblia a los hermanos. En el libro de Daniel, para que no se pierdan de los detalles. Es Daniel 9. 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Las ponen juntas, 7 semanas y 62 semanas. Estas 7 semanas, 7 por 7 son 49 años. 62 son 434 años. 62 por 7 son 434 años. Al terminar, hasta aquí, iba a estar, lo voy a poner así, la crucifixión. Aquí es la cruz. Aquí se le iba a quitar la vida al Mesías. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esta es la salida de la orden en ese año, que algunos lo ponen en 445 antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que da un total a 69 semanas. 62 más 7, 69. Falta una semana para que Cristo venga. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Estaba profetizado el año en que el Mesías tenía que morir. Desde el Antiguo Testamento. 49 años, 434 años, y aquí iba a morir el Mesías. Aquí nació, alrededor de 30, 32 años fue su vida, y murió el año en que estaba profetizado por Daniel. Y dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que iba a venir está aquí, está aquí, por aquí queda, en el año 70, cuando fue destruida que no iba a quedar piedra sobre piedra. El Señor Jesús profetizó y dijo que aquí en esta ciudad no iba a quedar piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplió 70 años después, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, y desde entonces los judíos fueron expulsados de ahí y quedaron sin patria por todo el mundo, regados, hasta 1948, que se creó el pueblo,
el país de Israel, y volvieron ahí, pero estaban los árabes, y los árabes no los quieren, y los árabes están luchando porque dicen que esa ciudad les pertenece a ellos, Jerusalén es de ellos, dice, la Biblia dice que es de los judíos, y la palabra de Dios dice que esa guerra iba a durar hasta el fin de las devastaciones, y vemos que no hay paz ahí, y no va a haber paz hasta que Cristo venga, o hasta que venga el anticristo, y haga un pacto con ellos, y haya paz solamente por 3 años y medio. Entonces, hasta que murió el Señor Jesús, se terminaron 69 semanas, y restaba una semana, pero Dios hizo algo. Dios suspendió su propósito y su plan con Israel por haber matado al Mesías, por haberle enviado a su hijo, y los judíos no lo recibieron, lo crucificaron, como a todos los profetas que también apedrearon y mataron. Dios suspende el plan con los judíos y queda pendiente la última semana. Y aquí hay, hasta ahorita, alrededor de 2000 años que llevamos, y no sabemos cuándo va a seguir la suspensión, porque entonces Dios está ahora planeando, abriendo la puerta para los gentiles. Es el tiempo de los gentiles, para que por medio de Cristo haya la salvación a todo el mundo. Restan 7 años, resta una semana. Por eso yo le decía al hermano, el hermano Rafa estudia mucho la palabra de Dios. Otro hermano no me la agarró y dijo, no, ¿cómo falta una semana? Falta una semana para que Cristo venga, falta la semana 70, que está dividida en 2 partes. Esos 7 años, la Biblia los divide en 2 partes. Hay 3 años y medio de paz, tranquilidad, de prosperidad, y luego vienen los 3 años y medio de la gran tribulación, donde el anticristo se desenmascara y rompe todo pacto. Dice el versículo 27, y por otra semana, y ahí está hablando de la gran tribulación, la semana 70, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto quiere decir, a los 3 años y medio rompe el pacto. Esa es la mitad de la semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, es la bestia, el falso profeta, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se le llama de muchas maneras, el cuerno pequeño también se le llama, en pasajes aquí atrás del libro de Daniel, que está muy interesante. Todo el libro de Daniel es muy interesante, y estudiando estos pasajes, hermanos, vamos a aprender mucho de la venida del Señor. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que no se dejen engañar, que no crean en rumores, en chismes, en cuentos de que el Señor ya va a venir. Tal vez algunos decían el Señor ya vino. Se cree que había falsas cartas escritas por el apóstol Pablo, que no eran de Pablo, y que hablaban otras cosas que no eran las que Pablo hablaba. Había personas que llegaban y enseñaban de una manera incorrecta y decían que la venida del Señor ya había ocurrido, que la venida del Señor iba a tener otras señales. Y Pablo, para aclararles todo, les escribió la 2 carta a los tesalonicenses y les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto quiere decir que ni se inquieten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que podemos darnos cuenta aquí que los engaños pueden venir por medio de un espíritu, por medio de una falsa carta, o por palabras de personas que no saben y no entienden la palabra de Dios, que no trazan la palabra de verdad, no la trazan bien, ¿verdad?
Cuando se habla de que alguien nos puede engañar, un espíritu nos puede engañar, puede ser un espíritu humano, un demonio que está dentro de un ser humano y que está hablando cosas en contra de la Biblia. Ahí podemos decir, ese es un falso espíritu. Y en Primera de Juan nos dice que hay que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. En Gálatas 1, 8 y 9 dice el apóstol Pablo que si un ángel del cielo nos anuncia otro mensaje diferente al de Pablo, que sea maldito ese ángel y que sea maldito ese demonio, o que sea maldito el que crea ese mensaje, porque únicamente tenemos que creer el mensaje que es de Dios, que está escrito, que ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Dice el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es el anticristo, del que estábamos leyendo, el desolador, en Daniel. El hijo de perdición. Da dos señales el apóstol Pablo, aunque hay tres. En el pasaje, más adelante, podemos ver tres señales. Pablo da dos porque la tercera señal todavía no estaba en tiempos de Pablo, que es el templo, la reconstrucción del templo. En tiempos del apóstol Pablo, el templo estaba construido todavía. Después, 30 años después de la muerte del Señor Jesús, 30, 40 años después, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Destruyeron el templo y hasta la fecha está destruido el templo de los judíos. Pero el templo de los judíos lo tienen que reconstruir otra vez. Si lo reconstruyen, si vemos en las noticias que se está reconstruyendo el templo de Jerusalén, ya, el Señor va a venir pronto, porque ahí se va a sentar el anticristo. Ahí se va a exaltar y va a decir que Él es Dios y desde ese templo va a ser la abominación desoladora. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía, número 1, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Y esta venida que está hablando el apóstol Pablo se trata de la venida visible. Nadie de nosotros va a pasar por la gran tribulación. Nadie va a ver al anticristo ni va a sufrir bajo la mano del anticristo. Pero los que se queden en la tierra van a sufrir el poder del anticristo. Por eso se trata de la segunda venida. Es cuando Cristo venga con todos nosotros a reinar aquí. De esa venida está hablando, que es al final de la gran tribulación, que es aquí. Nosotros nos vamos aquí. Al principio de la gran tribulación, la iglesia es llevada al cielo. Y aquí es cuando Cristo viene con todos nosotros a destruir al anticristo. Aquí. Y aquí el anticristo se va a exaltar. A la mitad de la semana, él va a decir que Él es Dios, que lo adoren a Él. Se va a oponer contra todo lo que se llame Dios. Contra el catolicismo se va a oponer. Va a decir, no va a querer que adoren a la Virgen, va a querer que adoren a Él. Los testigos no va a querer que adoren a nadie, a ningún dios pagano, a nadie, sino que a Él, que toda la adoración vaya hacia Él. Por eso dice el pasaje que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Si fulano tiene su Dios y adora a un Dios, no sé qué Dios sea, sobre él también se va a oponer y va a decir, ya no adores a ese Dios, a esa piedra ya no la adores, adórame a mí. Y va a querer que todo el mundo le adore a Él. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto. ¿Ah? Si hay alguna raza lejana en el mundo que ellos adoren el sol todavía, pues contra ellos también se va a oponer y va a decir, no adoren el sol, adórenme a mí. ¿Ah? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahorita no existe el templo de Dios, está destruido, pero se va a reconstruir y el anticristo, la bestia, se va a sentar, se va a meter a ese templo y va a decir que Él es Dios y que lo adoren a Él. ¿Ya? Por eso yo les decía, hay tres señales: la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y la reconstrucción del templo. En tiempos del apóstol Pablo el templo todavía funcionaba y no predijo eso, pero ahora sabemos que el templo está destruido, se tiene que construir otra vez, porque ahí se va a sentar el anticristo. Y dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que detiene que el anticristo salga es Dios mismo, es el poder divino, el poder de Dios. Si Dios no estuviera, si no tuviera control de la humanidad, esto fuera un desorden peor todavía, y el anticristo pues ya hubiera salido, porque la venida del anticristo es por obra de Satanás, ¿ya? No es que Dios lo traiga. Él quiere salir porque Satanás quiere exaltarse, pero Dios lo está deteniendo. Con su poder divino hace que todavía no suceda, que no se cumpla lo que Satanás ya le urge, ¿ya? Pero va a haber un momento en que Dios va a quitar ese poder divino, que es el Espíritu de Dios, lo va a quitar y ya no va a ejercer poder para detener la maldad de Satanás. Y entonces se va a manifestar. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, y esto es el poder maligno. Hay una lucha entre un poder maligno que viene de Satanás y el poder de Dios, que es espiritual. Es una lucha espiritual. La podemos ver también en las guerras, materialmente, físicamente lo podemos ver. Pero detrás de esas guerras y de todo el odio que hay en todo el mundo, está el poder espiritual maligno de Satanás, luchando contra el poder espiritual de Dios. ¿Ya? Es una lucha constante. Ya está en acción ese poder, pero hay quien lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado, y entonces quiere Satanás hacer lo que él quiere, ¿ya? Y también hasta ese momento va a tener control. Todo el tiempo va a tener Dios control de las cosas. Dice, porque ya está en acción el misterio, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga y que se manifieste y se exalte el anticristo y dure 3 años y medio su exaltación, viene el Señor y lo va a destruir con solo hablar, con el poder de su boca, con solo decir, estás destruido, va a ser destruido y va a ser quitada. Entonces se va a acabar la prevaricación, se va a acabar el pecado, la justicia va a llegar, la justicia perdurable, y va a reinar el Señor Jesús por 1000 años, mientras que Satanás esté atado, ¿ya? Y va a reinar por 1000 años, y reinaremos también nosotros con él por 1000 años. Dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está muy claro que todo el que va a ser engañado son los que se pierden. Ninguna persona que ha sido salva va a ser engañada por Satanás. Ninguna persona puede ser engañada por Satanás, porque es los que sufren el engaño de Satanás, del anticristo, son personas que no tienen a Dios, son personas que no creyeron, no confiaron en Cristo, y van a ser arrastradas y llevadas por el poder de Satanás. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya? Como no fueron salvos, pasaron por la gran tribulación. Y en esto hay que señalar algo, porque luego se confunden muchas personas. Las 3 escuelas sobre el rapto, sobre la venida del Señor, hay 3 escuelas a lo largo de la historia que se han enseñado, tres doctrinas, y una es la pretribulacional, que dice que el Señor Jesús va a venir aquí y es antes de la gran tribulación, dice, con pasajes que sacan fuera de contexto, dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación. Otra doctrina dice que Cristo viene después de la gran tribulación, que es al final de la gran tribulación, con muchos pasajes también, y que dice que Cristo va a venir. Yo ya les dije el otro día, Cristo viene antes y Cristo viene después. La venida de Cristo es antes de la gran tribulación y es después. Antes por su iglesia y es llevada al cielo, y después con su iglesia. Primero por su iglesia al cielo y luego con su iglesia a la tierra.
son los dos aspectos. Primero, no se mira el Señor Jesús, los cristianos desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados al cielo, transformados nuestros cuerpos. 7 años después el Señor desciende de las nubes, donde va a estar oculto por 7 años, y desciende para acabar con el pecado, acabar con el falso profeta, el anticristo. Y entonces son los dos aspectos. Y hay otra escuela que dice que a la mitad de la gran tribulación va a ser, el Señor va a venir. Que algunos cristianos pasan por la gran tribulación, que otros no. Está muy confuso. Yo no he estudiado mucho esa doctrina, pero es incorrecta. Ningún cristiano puede pasar por la gran tribulación porque Dios no nos puso para ira. El apóstol Pablo, todo lo que escribe en Tesalonicenses, lo escribe pensando que ningún cristiano va a pasar por la gran tribulación, ni va a tener al anticristo por rey. Porque dice claramente: con todo engaño iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ningún cristiano se puede complacer en la injusticia. Si una persona dice que es cristiana y se complace en la injusticia, el tal es mentiroso, la verdad no está en él, ¿verdad? No puede ningún cristiano complacerse en la injusticia. Estas son personas que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ningún cristiano va a sufrir la gran tribulación, a menos que no sea cristiano, ¿verdad? Que diga que es cristiano, pero el Espíritu de Dios no esté en él. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a estar viendo en dos mensajes este mismo tema sobre las profecías de la segunda venida del Señor. Aquí Daniel profetizó los 7 años donde se duró la construcción, la reconstrucción de Jerusalén. Duró 49 años, 7 semanas, perdón. 7 semanas, que son de 7 años cada semana. 49 años duró la reconstrucción. Y continuó la cuenta, 62 semanas más, 434 años. Y justo al terminar 434 años, el Señor Jesús ya estaba en la cruz. Ese mismo año, el Señor Jesús se le estaba quitando la vida al Mesías. El Señor Jesús duró 32 años de vida, tal vez un poquito más, y empezó su ministerio a los 30 años. Duraría 3 años y medio, si acaso, en su ministerio. En ese corto plazo, el Señor habló, y aquí lo tenemos escrito, lo que Él habló, lo que nos dijo el mensaje, y al llegar el momento de que tenía que morir, fue a la cruz. Obedientemente fue a la cruz, murió, y hasta ahí paró la cuenta. Por haber rechazado al Mesías, está pendiente 7 años. Están pendientes hasta hoy. Por eso, actualmente, el pueblo de Dios no son los judíos actualmente. No ha desechado Dios a su pueblo, lo tiene ahí, pero no está tratando con los judíos. Dios está tratando con todo el mundo por medio de Cristo. Si tenemos que venir al arrepentimiento, por medio de Cristo se llega al Padre. Cuando sea quitada la iglesia y sea llevada, Dios va a tomar otra vez su propósito para con el pueblo de Israel. Otra vez va a haber sacrificios, por eso dice que el anticristo va a cesar los sacrificios. Otra vez va a haber los días de reposo. Por eso el Señor Jesús dice que cuando huyan, que procurar que no sean días de reposo. Dice uno, pero todavía hay días de reposo, porque en ese día, en ese tiempo, Dios, que ya no esté en la iglesia, Dios otra vez va a tomar al pueblo de Israel y va a tratar con el pueblo de Israel durante esos 7 años. Amén. Y eso lo vamos a estar viendo en el próximo mensaje, en los evangelios, el Señor Jesús profetizando su venida y hablando de las 2 destrucciones de Jerusalén. La que ya ocurrió en el año 70, por aquí así, que ya fue destruida Jerusalén, y la que va a ocurrir al final de la gran tribulación. Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos,
listos para destruir a todo habitante ahí. Los gentiles, me imagino que son los árabes, van a rodear Jerusalén y van a acabar a matar niños, mujeres embarazadas. Por eso dice el Señor, procurar que no estén en cinta, porque van a acabar con todos los judíos, porque no los quieren, los odian, por ser el pueblo de Dios, ¿ya? Y como está Satanás en esas personas, Satanás se oponen a Dios, ¿ya? Satanás y estas personas tienen la mira puesta en contra de lo de Dios y quieren acabar con ese pueblo. Jamás nadie va a acabar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice su palabra, que va a reinar 1000 años Israel. Quiere decir que ni aquí va a ser destruido el pueblo de Israel. Si Dios dice que va a reinar, los judíos van a reinar también por 1000 años. De hecho, el reino es para los judíos. El reino el reino milenial es una promesa que Dios le hizo a los judíos, y ahí les va a cumplir Dios su promesa. Es una promesa terrenal, ¿ya? Para la iglesia es una promesa celestial, aunque reinaremos con Él. Pero los que van a disfrutar ese reinado principalmente son los judíos. Es para ellos su reinado de 1000 años. Entonces, en los próximos programas, ya me quedé con lo del YouTube, hermano. En los próximos mensajes vamos a estar viendo más y vamos a redondear todo el tema sobre la semana 70 de Daniel, la semana que falta para que Cristo venga. Amén.